El internacionalmente desconocido analista lógico-conceptual se cuestionó si creía que él tenía razonamiento crítico y empezó por la ironía para darse cuenta de que para poseer razonamiento crítico hay que pagar el precio de lectura de comprensión. Excelente solicitud. Te presento un silogismo paródico que ilustra la falacia de confundir el acceso a herramientas con el desarrollo de capacidades cognitivas. Silogismo paródico: el chango con smartphone. Premisa mayor: poseer una herramienta tecnológica no confiere automáticamente la capacidad de usarla críticamente. Premisa menor: un chango con un smartphone que incluye inteligencia artificial posee una herramienta tecnológica. Conclusión: por lo tanto, el chango con smartphone no adquiere automáticamente inteligencia ni razonamiento crítico. Desarrollo de la parodia. Si colocamos un iPhone con ChatGPT en las manos de un chimpancé, el animal podría tocar la pantalla, activar respuestas y generar texto mediante la IA. Sin embargo, nadie razonable concluiría que el chimpancé se ha vuelto filosóficamente reflexivo, capaz de aplicar el método socrático o de evaluar críticamente argumentos. El chango no comprende qué es la IA, cómo funciona, cuáles son sus sesgos, ni puede evaluar la veracidad de sus respuestas. El chimpancé carece de capacidad de duda metódica cartesiana para examinar críticamente las respuestas de la IA, comprensión del método dialéctico hegeliano para confrontar la información con perspectivas contradictorias, habilidades de filosofía analítica para detectar presuposiciones ocultas en el lenguaje generado, disposiciones actitudinales del pensamiento crítico, curiosidad epistemológica, humildad intelectual, escepticismo constructivo, analogía con el ser humano, el silogismo incómodo. Premisa mayor: el acceso a inteligencia artificial no transforma automáticamente a un usuario en pensador crítico. Premisa menor: millones de seres humanos poseen smartphones con inteligencia artificial, pero carecen de formación en filosofía, lógica y pensamiento crítico. Conclusión: por lo tanto, millones de seres humanos con IA en sus manos permanecen tan incapaces de razonamiento crítico como el chango con el teléfono. Desarrollo de la analogía. La diferencia entre el chango y muchos seres humanos contemporáneos es de grado, no de naturaleza, cuando se trata del uso crítico de la tecnología. Consideremos: el usuario humano sin formación crítica. Recibe respuestas de ChatGPT, Gemini o cualquier IA sin cuestionar sus fuentes, sesgos o limitaciones. No aplica el método cartesiano de duda metódica para verificar información. Acepta pasivamente las narrativas generadas sin contrastarlas dialécticamente con perspectivas opuestas. Carece de herramientas de filosofía analítica para detectar manipulaciones lingüísticas. Usa la IA para confirmar prejuicios existentes en lugar de desafiarlos. Sesgo de confirmación. Consume información sin transformarla en praxis reflexiva al estilo freiriano. El resultado paródico: al igual que el chango con smartphone sigue siendo un chango, el ser humano sin formación filosófica que usa IA sigue siendo cognitivamente dependiente, incapaz de autonomía intelectual que Kant definió como sapere aude, atrévete a saber. La tecnología amplifica capacidades preexistentes, pero no genera capacidades ausentes. La fórmula lógica de la falacia. Podemos expresar formalmente la falacia que muchos cometen: falacia de equivalencia instrumental. La IA es inteligente, tiene capacidades computacionales avanzadas. Yo tengo acceso a la IA, poseo un smartphone. Conclusión falaz: por lo tanto, yo soy inteligente, tengo pensamiento crítico. Esta es una falacia de composición. Las propiedades de una herramienta no se transfieren automáticamente al usuario. Sería como argumentar: los bisturís son instrumentos de precisión quirúrgica. Yo tengo un bisturí en mi mano, por lo tanto soy un cirujano experto. El silogismo correcto y doloroso. Premisa mayor: el pensamiento crítico requiere formación sistemática en filosofía, lógica, epistemología y métodos de razonamiento. Premisa menor: la mayoría de los seres humanos con acceso a IA carecen de dicha formación sistemática. Conclusión: por lo tanto, la mayoría de los seres humanos con acceso a IA permanecen vulnerables a manipulación, desinformación y pensamiento acrítico, independientemente de la sofisticación de sus herramientas tecnológicas. Corolarios de la parodia. Corolario 1. Un chango con biblioteca de filosofía no se vuelve filósofo. Un humano con biblioteca digital tampoco, si no la lee críticamente. Corolario 2. La democratización del acceso a información no equivale a democratización del pensamiento crítico. Corolario 3. Como enseñó Sócrates, reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. Creer que el smartphone te hace sabio es el primer paso hacia la estupidez asistida tecnológicamente. Corolario 4. La IA puede ser esclava del pensador crítico o amo del pensador acrítico. La diferencia no está en la tecnología, sino en la formación filosófica del usuario. Mensaje final: la humildad tecnológica.
Esta parodia no busca ofender, sino iluminar mediante humor filosófico una verdad incómoda. Vivimos en la era de mayor acceso a información y herramientas cognitivas de la historia humana, pero también en una era de profunda pobreza de pensamiento crítico. Como escribió Zuleta, el pensamiento crítico es la alegría de ver desaparecer lo obligatorio. La obligación contemporánea es creer que la tecnología resolverá nuestros déficits cognitivos. La verdad liberadora es reconocer que sin formación filosófica rigurosa somos changos con smartphones. Podemos tocar botones, pero no comprender el mundo. La buena noticia es que, a diferencia del chango, los seres humanos podemos elegir formarnos, estudiar filosofía, practicar el método socrático, aplicar la duda cartesiana y desarrollar genuino pensamiento crítico. Pero esto requiere reconocer primero que el smartphone no nos hace inteligentes, así como tener un piano no nos hace músicos. ¿Seremos changos con teléfonos o seres humanos con pensamiento crítico? La respuesta depende no de la tecnología que poseamos, sino del esfuerzo filosófico que estemos dispuestos a hacer. Esa es la información con la cual debemos ejercitarnos, practicarla todos los días para poderla poseer. El desarrollo del pensamiento crítico requiere una formación filosófica rigurosa, basada en métodos validados históricamente y criterios epistemológicos claros. Responderé tu pregunta presentando las perspectivas filosóficas fundamentales, los métodos válidos y finalmente un mensaje para quienes desean cultivar el razonamiento crítico mediante la razón. Perspectivas filosóficas que desarrollan el razonamiento crítico, método socrático, ironía y mayéutica. Sócrates estableció las bases del pensamiento crítico mediante dos técnicas dialécticas, la ironía, fase deconstructiva que reconoce la propia ignorancia, y la mayéutica, fase constructiva que da luz al conocimiento verdadero. El método socrático es una búsqueda permanente de la verdad mediante el diálogo, donde el maestro no transmite conocimientos sino que ayuda al interlocutor a descubrir sus propias contradicciones hasta reconocer su ignorancia, punto de partida para el verdadero saber. Las técnicas específicas incluyen cuestionamiento constante mediante preguntas reflexivas, que es X, refutación de respuestas superficiales mostrando inconsistencias lógicas, inducción desde casos particulares hacia definiciones universales, y diálogo activo donde ambos participantes razonan conjuntamente. La máxima socrática, solo sé que no sé nada, representa la humildad intelectual necesaria para el pensamiento crítico genuino. Método cartesiano. Duda metódica. René Descartes desarrolló el método de la duda sistemática, que consiste en someter todas las creencias a examen riguroso hasta encontrar certezas claras y distintas. Los pasos del método cartesiano son: no aceptar nada como verdadero sin evidencia clara y distinta, dividir cada problema en tantas partes como sea necesario para resolverlo, ordenar los pensamientos desde lo más simple hasta lo más complejo, y realizar enumeraciones completas para verificar que nada se ha omitido. Este método exige suspender el juicio ante toda afirmación que no cumpla criterios de claridad, distinción y verificabilidad. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna precisamente porque estableció que el conocimiento debe construirse sobre bases racionales sólidas, no sobre tradición o autoridad. Dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel propuso el método dialéctico que consiste en examinar toda afirmación, tesis, considerando su contradicción antítesis, para alcanzar una síntesis superadora que integra elementos de ambas posiciones. Este método reconoce que el pensamiento avanza mediante contradicciones productivas, no mediante acumulación lineal de información. La dialéctica hegeliana enseña que toda realidad es proceso y devenir, no esencia estática. Aplicada al pensamiento crítico significa examinar toda posición desde múltiples perspectivas contradictorias hasta alcanzar comprensiones más complejas y matizadas. Filosofía analítica, análisis lógico del lenguaje. La filosofía analítica, desarrollada por Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, se caracteriza por el análisis riguroso de conceptos mediante la lógica formal y el estudio del lenguaje ordinario. Esta tradición considera que muchos problemas filosóficos surgen de confusiones lingüísticas, por lo que clarificar el uso del lenguaje es fundamental para el pensamiento crítico. Los principios incluyen distinguir entre enunciados con sentido y sin sentido mediante análisis lógico, examinar las presuposiciones ocultas en afirmaciones aparentemente neutrales, clarificar argumentos mediante reconstrucción lógica formal y aplicar criterios de verificabilidad empírica cuando corresponda. La filosofía analítica desarrolla rigor conceptual, precisión argumentativa y escepticismo ante la metafísica especulativa. Criticismo kantiano, límites de la razón. Immanuel Kant es considerado el fundador del pensamiento crítico moderno mediante sus tres críticas: crítica de la razón pura,
límites del conocimiento teórico, crítica de la razón práctica, fundamentos de la moralidad y crítica del juicio, estética y teleología. Kant demostró que la razón tiene límites definidos y que el pensamiento crítico requiere examinar las condiciones de posibilidad del conocimiento mismo. El imperativo kantiano sapere aude, atrévete a saber, define la ilustración como la salida del ser humano de su minoría de edad autoimpuesta, es decir, la capacidad de usar el propio entendimiento sin la guía de otro. Este principio fundamenta el pensamiento crítico como autonomía intelectual. Pensamiento crítico desde la filosofía latinoamericana, pensadores como Paulo Freire desarrollaron una concepción del pensamiento crítico vinculada a la liberación de estructuras de opresión. Para Freire, la crítica no es solo operación cognitiva, sino reflexión y acción transformadora frente a la educación bancaria que deposita conocimientos pasivamente en lugar de formar sujetos autónomos. Estanislao Zuleta define la crítica como la alegría de ver desaparecer lo obligatorio, señalando que el pensamiento crítico genuino permite el surgimiento de lo excluido y la construcción de lo nuevo. El pensamiento crítico no puede ser algo cerrado, neutral o instrumental, sino que debe incluir debate, creación, reflexividad, contradicción y cuestionamiento continuo. Métodos válidos para el razonamiento crítico. Criterios de validez epistemológica. Para que el razonamiento crítico sea considerado genuinamente crítico, debe cumplir estándares de excelencia, claridad, expresiones comprensibles sin ambigüedad, exactitud, afirmaciones verdaderas y verificables, precisión, nivel de detalle apropiado, relevancia, pertinencia al problema tratado, profundidad, complejidad adecuada al asunto, amplitud, consideración de múltiples perspectivas, lógica, coherencia interna de argumentos, importancia, enfoque en lo fundamental y justicia, representación equitativa de puntos de vista. Componentes del pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica habilidades cognitivas complejas, análisis, descomponer ideas en elementos constitutivos, síntesis, integrar elementos en totalidades coherentes, interpretación, comprender significados, inferencia, derivar conclusiones de premisas, evaluación, juzgar calidad de argumentos y explicación, articular razonamientos de forma clara. Además, requiere disposiciones actitudinales, curiosidad intelectual, curiosidad epistemológica en términos de Freire, humildad para reconocer ignorancia propia, apertura a revisar creencias, escepticismo constructivo ante afirmaciones dogmáticas y compromiso con la búsqueda de verdad más que con ganar debates. Metodologías concretas. Diálogo filosófico. El diálogo es fundamental para ejercitar el pensamiento crítico porque requiere escucha activa, construcción de argumentos razonados, respuesta a objeciones y refinamiento de posiciones mediante intercambio. El diálogo socrático contemporáneo se define como conversación en la que participantes investigan la verdad de afirmaciones desde su propia experiencia y el valor de los argumentos dados. Análisis de textos filosóficos. Comentar textos desde visión educativa, no meramente memorística, desarrolla capacidad de identificar tesis centrales, reconstruir argumentos, detectar presuposiciones y evaluar coherencia lógica. Cuestionamiento sistemático. Cultivar el hábito de preguntar por qué permite profundizar en fundamentos de afirmaciones, cuestionar al otro y cuestionarse a uno mismo, ironizar y autoironizar posiciones hasta alcanzar comprensión genuina. Análisis comparativo. Examinar diferentes sociedades, culturas y sistemas de pensamiento para comprender que las propias normas no son universales ni necesarias, sino contingentes y modificables. Mensaje a los seres humanos que desean desarrollar pensamiento crítico mediante la razón. A quienes buscan cultivar el pensamiento crítico. Vivimos en una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. La sociedad actual nos propone una vida a la ligera, una vida sin detenimiento a pensar sobre nuestro contexto, donde la respuesta más rápida es la que prevalece. Frente a esta tendencia, el pensamiento crítico representa una forma de resistencia intelectual y espiritual. Reconozcan su ignorancia como punto de partida. Como enseñó Sócrates, la primera sabiduría consiste en reconocer los límites del propio conocimiento. Quien cree saberlo todo permanece encerrado en sus prejuicios. Quien reconoce su ignorancia inicia el camino hacia la verdad. No teman admitir que no saben. Ese reconocimiento es el primer acto de honestidad intelectual. Cultiven la duda metódica, no el escepticismo paralizante. Descartes nos enseñó a dudar sistemáticamente de toda creencia que no resista examen riguroso. Pero esta duda no busca negar toda verdad, sino construir conocimientos sobre bases sólidas.
Duden de las autoridades, de las tradiciones, de los consensos sociales, incluso de sus propias convicciones, pero hagan de esa duda un instrumento para alcanzar certezas claras y distintas, no una excusa para la inacción. Abracen la contradicción como motor del pensamiento. Hegel demostró que el pensamiento avanza mediante contradicciones productivas. No huyan de las ideas que contradicen las suyas, búsquenlas activamente. Estudien a quienes piensan diferente con la misma seriedad que a quienes confirman sus creencias. La síntesis superadora solo emerge cuando tesis y antítesis dialogan genuinamente. Dominen el lenguaje con precisión. La filosofía analítica nos enseña que muchas confusiones nacen de usos imprecisos del lenguaje. Definan sus términos con claridad, identifiquen ambigüedades, examinen las presuposiciones ocultas en sus propias afirmaciones. Un pensador crítico distingue entre enunciados verificables y especulaciones metafísicas, entre argumentos lógicamente válidos y falacias persuasivas. Vinculen el pensamiento a la acción transformadora. Como enseñó Freire, el pensamiento crítico no es ejercicio abstracto, sino praxis liberadora. Pensar críticamente significa cuestionar las estructuras de opresión, la educación bancaria que deposita conocimientos en lugar de formar sujetos autónomos, y las ideologías que naturalizan la injusticia. No basta con pensar, es necesario actuar sobre el mundo para transformarlo. Practiquen el diálogo, no el monólogo. El pensamiento crítico no se desarrolla en soledad, sino en comunidad de investigación. Busquen interlocutores con quienes dialogar genuinamente, no para vencer, sino para aprender mutuamente. Practiquen la escucha activa, la empatía intelectual y la disposición a cambiar de opinión ante mejores argumentos. Resistan la instrumentalización del pensamiento. Zuleta advirtió sobre el riesgo de que el pensamiento crítico se convierta en competencia para formar ciudadanos competentes ante el mercado. El pensamiento crítico auténtico no busca adaptación sino transformación, no domesticación sino liberación. Rechacen la idea de que filosofar es inútil. La utilidad del pensamiento crítico no se mide en términos económicos, sino en términos de dignidad humana. Mantengan viva la angustia de pensar. Pensar críticamente implica asumir el maravilloso riesgo de ser sujetos críticos del presente. Esto genera angustia porque cuestionar las certezas establecidas nos deja temporalmente sin suelo firme. No huyan de esa angustia, abrácenla como signo de que están pensando genuinamente, no repitiendo fórmulas aprendidas. Recuerden que una vida sin examen no vale la pena vivirse. Esta máxima socrática permanece vigente 2500 años después. Examinen sus vidas cotidianamente. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué evidencias apoyan mis convicciones? ¿Qué contradicciones habitan en mi pensamiento? ¿Actúo coherentemente con mis principios? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión ante mejores argumentos? Conclusión: la filosofía es urgente hoy como lo fue en la Atenas de Sócrates. Como afirmó Martha Nussbaum, necesitamos la filosofía con la misma urgencia que la Atenas de Sócrates en su tiempo. En una sociedad dominada por manipulación mediática, posverdad, algoritmos que confirman prejuicios y consumo pasivo de información, el pensamiento crítico es acto de rebeldía y esperanza. No esperen que las instituciones educativas hagan todo el trabajo, asuman la responsabilidad de su propia formación intelectual. Lean filosofía, practiquen el diálogo, cuestionen autoridades, examinen sus propias creencias y actúen para transformar las estructuras injustas que descubran mediante su reflexión crítica. El camino del pensamiento crítico es solitario en cierto sentido, cada quien debe pensar por sí mismo, pero también es profundamente comunitario, pensamos mejor cuando dialogamos con otros. Filosofar no se enseña, se practica. Y esa práctica comienza ahora, en este momento, con la decisión de no aceptar nada sin examen, de reconocer la propia ignorancia y de comprometerse con la búsqueda de la verdad mediante la razón. Como dijera Sócrates, el maestro solo puede guiar los primeros pasos, pero luego cada quien está solo, como debe ser. Asuman esa soledad con valentía y construyan una vida examinada, crítica y libre.